Europa está perdiendo la carrera económica. ¿Por qué? Bueno, os lo voy a contar, pero antes quiero dedicarle este vídeo a otro miembro del canal, Joan Rof, que está apoyando constantemente a nuestro canal. Vamos a explicar, y he preparado una presentación de PowerPoint que vais a poder seguir viendo aquí para que la entendáis mejor qué es lo que nos está pasando. Lo primero, tenemos un crecimiento económico estancado. En el año 2000 representamos el 25% de la economía mundial y a finales del 2023 ya solo representamos el 18% de la economía mundial. En términos nominales, es decir, en términos de PIB a precios corrientes, es decir, incluida la inflación, en los últimos 25 años, Estados Unidos ha crecido un 110%, China un 900%, mientras que la UE solo ha crecido un 55%. Es decir, estamos yendo por detrás en crecimiento económico. Esta es la realidad. Y esto es lo que tienen que entender nuestros gestores y nuestros políticos a nivel europeo. Segundo, estamos en una pérdida clara de competitividad comparado con Estados Unidos y con Asia. ¿Por qué? Porque nuestros costes energéticos están en continuo alza, porque tenemos cada día menos inversión en I+D y porque además a la vez tenemos una carga fiscal extrema. La pérdida de competitividad viene, la primera de las razones, por nuestros costes energéticos. No nos ha salido de las narices, es decir, mantener, a los alemanes han cerrado sus centrales nucleares y hay españoles, es decir, en el gobierno que han pensado que deben de seguir lo mismo, es decir, igual que los alemanes están en estos momentos en una crisis, es llevarnos a una crisis claramente energética a los españoles. Segundo, la carga fiscal es tremenda. Y por último, yo creo que si la comparamos sobre todo con los chinos y si la comparamos sobre todo con los americanos, que pagan muchísimos menos impuestos, nuestra carga fiscal es tremenda y por lo tanto queda muchísimo menos dinero para invertir en I+D, que es la clave. Fijaros cómo el avance que lleva Estados Unidos y la llegada de China a la inteligencia artificial, Estados Unidos va mucho más por delante, pero no quita que China ha querido entrar y ya está entrando en la competitividad por la última de las grandes tecnologías que están saliendo al mundo, que es la inteligencia artificial. También tenemos algo muy importante, y cuidado con China. Si nosotros, nuestra población se está envejeciendo, la media de la Unión Europea, la edad media de la Unión Europea es de 44 años, mientras que en Estados Unidos hay 6 años menos, 38, la India mucho menos, 28 años de edad media, China 39, es decir, ligeramente por encima de los Estados Unidos, y el gran bluff en estos momentos de la economía mundial, que es Japón, porque en los años antes del siglo XXI era la economía más avanzada, más potente, que más se desarrollaba, que más invertía, que más innovaba, resulta que su población está envejeciendo y está en una media de 49 años. Fijaros los indios, 28, fijaros Estados Unidos, que parece que es un país ya que empieza a estar en caducidad, resulta con una media de 38, los chinos 39 y nosotros 44. Luego la crisis energética y la dependencia del exterior. Es decir, hemos dicho que energéticamente, o sea, nuestro coste energético era tremendo y fundamentalmente dependemos de energía importada. No somos capaces de producir la suficiente energía para autoabastecernos. Además, hemos dejado de apostar por la energía nuclear y además hemos intentado hacer una transición verde que demasiado acelerada. No digo que no haya cosas interesantes en la transición verde, no digo que no sea interesante tener las fotovoltaicas, no digo que no sea interesante invertir en los molinillos de viento, pero con eso no es suficiente. Ese coste de producción de energía es más cara que la energía nuclear y lo que tenemos que hacer es combinar, tener suficiente de cada una de ellas. En España estábamos bastante bien dimensionados, 20% nuclear, 25% fotovoltaica, 25% de eólica y el resto el ciclo combinado.
si cerramos el 20% tenemos un problema muy grave y por lo tanto vamos a seguir teniendo problemas. Y por último, hay algo que no podemos olvidar, la falta de liderazgo económico y político. Bruselas se volvió loca durante los últimos 5 años y no ha parado de meter regulaciones una detrás de otra. Somos la región del mundo con más regulaciones y que más dificulta la creación de empresas. Estados Unidos tienen un enorme liderazgo y China también en cuanto a un modelo Estados Unidos, es decir, que es más rápido y más eficaz que nosotros, es decir, y bueno, pues son capaces de generar, tomar decisiones mucho más rápidas que las nuestras, y los chinos tienen un clarísimo modelo centralizado que las decisiones se toman rápidamente. Estados Unidos invierte miles de millones en inteligencia artificial y chips. Europa está en estos momentos en su última fase. Parece que quiere hacer algo, pero vamos muy por detrás. Y hay algo que es muy importante. China es el líder en producción de materias primas claves. Produce más del 60% de las materias primas más importantes en estos momentos. Con todo este conjunto, es decir, la situación de la Unión Europea no es buena, pero la gran pregunta es, ¿estamos a tiempo de cambiar el rumbo? Depende de nuestros políticos, sí o sí o sí. Hay que apostar por la innovación, ya. Hay que empezar a meter mucho dinero en la innovación. Hay que innovar utilizando la inteligencia artificial que ya está desarrollada para generar productos de software que los diferencien tanto en salud como en el día a día, en las operaciones de negocio. Hay que invertir en soluciones utilizando la inteligencia artificial de los demás para convertir nuestros productos de software en líderes mundiales. Tenemos que reducir la burocracia. El otro día os contaba que acabamos de incrementar en 500.000, casi 459.000, los burócratas en nuestro país, es decir, además, hechos por la puerta de atrás. Hay que reducir la burocracia, no nos queda otro remedio, no podemos gastarnos el dinero que nos estamos gastando en burócratas. Para ello, además de reducir la burocracia, tenemos que reducir esa burocracia, reducir nuestra factura fiscal. Hay que bajar los impuestos para que quede más dinero para invertir en I+D+I. Es decir, si no, estamos parados. No podemos dedicar el dinero que vaya al Estado para un gasto que luego sirve para pagar burócratas. Hay que crear una política energética estable y competitiva. Tenemos que definitivamente apostar a tope por la energía nuclear. Y si no lo hacemos, es cuando volveremos al principio de todo lo que os contaba, y es porque Europa está perdiendo la carrera económica. Hay que transformar Europa y, como he dicho, hay que transformarla en estos temas. Apostar por la innovación, reducir la burocracia, reducir la carga fiscal y crear una política energética competitiva y estable. Esas son las claves de nuestro futuro. Si apostamos por estas 4 cosas, si apostamos por la innovación, si apostamos por reducir la burocracia, por bajar el coste fiscal y por tener una política energética segura y estable, podemos volver a ser una de las regiones más importantes del mundo. Esto es una lección pura y exclusivamente de política económica dedicada a todos vosotros, con todo el cariño, a la persona que he nombrado antes, a Joan Rof, y sobre todo a nuestros políticos españoles y europeos, que son los que tienen que realizar esta transformación para que Europa no pierda el camino. Esto es lo que hay que hacer, en mi opinión, pero creo que tengo la opinión suficiente y necesaria para poder decir que estas son las claves de nuestro futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis seguirnos, haceros miembros, comunicarlo a las redes sociales. Desde aquí os vamos a explicar cosas
que no os cuenta nadie en estos momentos en el mercado, ni siquiera los del gobierno. Por eso sí que nos seguimos llevando si el gobierno lo permite.